Buenas tardes, señorita Tirsa. En esta ocasión les saluda Joel Cárcamo del Grupo 3, el cual está integrado por Bessie Figueroa, Yancy Gavidia, Leonardo Monteagudo y Juan Solórzano. El tema a presentar es el movimiento en una dimensión con aceleración constante. Esto se da gracias a la cinemática, el cual es una rama de la mecánica que estudia la geometría del movimiento. Usa las magnitudes fundamentales como longitud en camino recorrido, también posición y de desplazamiento, y el tiempo como un parámetro. La magnitud física masa no tiene y no interviene en esta descripción. Además surgen como magnitudes físicas derivadas los conceptos de aceleración y velocidad. El movimiento de una partícula se describe por completo si se conoce su posición en cualquier instante. Para encontrar leyes que expliquen los diferentes cambios de los cuerpos en el tiempo, se deben realizar los cambios y describirlos. Algunos cambios son difíciles de describir, como por ejemplo los movimientos de una nube formada por billones de gotitas de agua que se mueven al azar y pueden evaporarse o unirse para formar gotas más grandes. Describir el movimiento significa responder a la pregunta: ¿en qué posición se encuentra el cuerpo en movimiento en cualquier instante de tiempo? Si la aceleración AR varía en el tiempo, el movimiento puede ser muy complejo y difícil de analizar. Para el tema del movimiento en una dimensión con una aceleración constante, se utilizará el siguiente ejemplo. Se suelta una pelota de golf desde el reposo del techo de una casa muy alta, despreciando la resistencia del aire, y a continuación se verá el ejemplo. A continuación veremos el video del lanzamiento de la pelota de golf desde el reposo del techo de una casa. Bien, y el ejercicio que nos tocó para el tema sería el siguiente. Una pelota de golf se suelta en el reposo del techo de un edificio muy alto, despreciando la resistencia del aire. Calcula la posición y la velocidad de la pelota después de 1 segundo, 2 segundos y 3 segundos. Lo que tenemos que hacer primero es identificar, como lo tenemos acá. El primer problema dice que calculemos la posición y la velocidad después de 1 segundo. Identificamos el tiempo, que es 1 segundo. La velocidad inicial sería de 0 metros sobre segundos porque la pelota está en reposo. Y la aceleración, que sería la gravedad de la Tierra, que son 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Después buscamos la fórmula que más nos conviene. Como solo nos dan tiempo y nos dan aceleración, vamos a ocupar la de la velocidad final, que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Pero como la velocidad inicial es igual a 0, la fórmula nos quedaría velocidad final es igual a aceleración por tiempo, y la despejamos y solo despejamos los datos, que sería la aceleración de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado por el tiempo de 1 segundo, y nos da la velocidad de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Luego nos pide la distancia después de 1 segundo. Ocupamos la fórmula de delta y, que sería igual a y final menos y inicial, y esto es igual a 1 medio por la velocidad inicial más la velocidad final por el tiempo. Pero seguimos que velocidad inicial es igual a 0, así que nos queda 1 medio por velocidad final por el tiempo, y esto es igual, solo despejamos los datos nuevamente, sería 1 medio por la velocidad que ya nos había dado antes, que es 9.8 metros sobre segundos, por 1 segundo, y eso nos da que la distancia que recorrió después de 1 segundo es de 4.9 metros. Y bien, nos decía que calculáramos también la velocidad y la posición después de 2 segundos. Volvemos a identificar nuestros datos, que el tiempo 2 sería 2 segundos, la velocidad inicial se mantiene y la aceleración igual. Y ocuparíamos las mismas fórmulas. Ya como se los he explicado antes, velocidad inicial es 0 porque parte del reposo. Despejamos la fórmula y sustituimos. Nos multiplicamos la aceleración por el tiempo y nos da que la velocidad después de 2 segundos es de 19.6 metros sobre segundos. Y la posición que ha recorrido, o la distancia que ha recorrido, igual ocupamos la misma fórmula de delta y, que es igual a y final menos y inicial, y eso es igual a 1 medio por velocidad inicial más velocidad final por el tiempo, y que nos queda de 1 medio por velocidad final por el tiempo, y eso lo sustituimos y nos da que
La distancia recorrida en 2 segundos es de 19.6 metros. Y por último nos pedían la velocidad y la distancia recorrida en 3 segundos. Volvemos a identificar nuestros valores. La aceleración no cambia porque es una constante, ya que la gravedad es igual en toda la Tierra, 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Despejamos la fórmula de velocidad final. Y la velocidad final después de 3 segundos sería de 29.4 metros sobre segundos. Y para la distancia que ha recorrido la bola en este caso sería de 44.1 metros. Gracias. En conclusión, el movimiento en una dimensión con aceleración constante nos permite conocer la velocidad de un objeto en diferentes momentos.